Bien, me mandaron unos mensajes pidiendo que les escribiera la bibliografía que les iba a servir mucho para este tema de Matemática 4 y puedan entender más adelante otros cursos que están relacionados a la micro, macro avanzada, la econometría, las teorías del desarrollo económico, algunos modelos de política económica, ¿no? Realmente todos los va a ayudar, les van a ayudar, digamos, a entender este curso de Matemáticas 4, ¿no? Estos principalmente son libros que están más adaptados digamos, a la teoría económica. Optimización matemática y teoría económica de Michel Intrigator es un buen libro, sería bueno que se lo compren, al igual que el Alpha Jam. Pueden sacarlo copia frente a la universidad o la puerta 3, hay fotocopiadoras donde hay ese libro. El de métodos dinámicos de economía de Lomelí y Rumbos también es un buen libro de... primero, ¿se nota la diapositiva? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profesor, sí se puede ver. Sí se ve. Gracias. Métodos dinámicos de economía de Lomelí y Rumbos es un buen libro también de economía, ha sido redactado y el análisis matemático ha sido trasladado al análisis económico. El libro de matemática para el análisis económico, Yuldarico Malaspina, también es un libro que contiene ecuaciones diferenciales, teoría de control óptimo, optimización dinámica de Emilio Cerdá, un libro que también les va a ayudar, optimización dinámica y teoría económica de Bonifaz y Lama, es, digamos, un libro que ha ayudado bastante a los alumnos que se quieren especializar, y matemática para la economía dinámica de Bonifaz y Winkefried. Son libros que le van a ayudar para, digamos, que puedan, digamos, entender y profundizar más el análisis económico. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de, digamos, resaltar más algunos temas que para nosotros es útil, digamos, no alcanza a desarrollar todo el aspecto teórico y la demostración de la aplicación de las operaciones matemáticas, ¿no? Pero todos estos libros, para aquellos que quieren profundizar y entender mejor, los va a ayudar, ¿no? Los pueden revisar, todos están hechos para el análisis económico. Luego los otros ya pueden, si quieren, digamos, ver más análisis matemático, están los otros que se señala en la bibliografía, ¿no? Varios de estos se encuentran frente de las fotocopiadoras de la universidad. De repente puedan darse una vuelta un fin de semana o una tarde para que puedan conseguir las copias, ¿no? Y algunos están también en la página web. En la página web voy a ver por ahí si los encuentro. Si alguno puede buscarlos, pone el libro o el autor y los puede encontrar en la página web. Muy bien. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer. Profesor. ¿Sí lo escuchamos? Disculpe. ¿Sí lo escuchamos? ¿Ecuaciones diferenciales parciales es un tema de optimización? Ecuaciones en derivadas parciales, en optimización dinámica vemos cálculo de variaciones. En optimización dinámica vemos cálculo de optimizaciones. Ahora, si te refieres a optimización como definición, digamos, el tema de optimización es un tema bien amplio, ¿no? Y la física, la química, la matemática, digamos, para su especialidad, tienen su propia definición, ¿no? Nosotros en economía, cuando hablamos de optimización, hablamos de determinar la función que estamos analizando
digamos, los valores que a nosotros nos permita alcanzar el máximo beneficio, ¿no? Digamos, si estamos hablando en términos de costos, nosotros hallamos, cuando hablamos de optimización relacionado a los costos, lo que estamos hallando, lo que estamos pidiendo es determinar los valores de las variables que hacen que podamos optimizar los costos, ¿no? ¿Qué implica? Que se hagan más baratos los costos. Si los costos son bajos, entonces nuestra rentabilidad va a ser mayor, ¿no? Si hablamos de producción, nosotros sabemos que cuando hablamos de producción, la optimización se relaciona, digamos, con una mayor producción. Entonces nosotros queremos los valores de las variables que nos permiten obtener una mayor producción. Y las variables que determinan la producción de un bien, capital, mano de obra, tecnología, esas son las variables que hablamos. Entonces, tenemos que siempre contextualizarnos cuando determinamos el tema de optimización. En matemática se utiliza mucho para determinar valores que permitan hallar valores más grandes, ¿no? Por el lado de la química, la física, la biología, digamos, tienen otros tipos de apreciaciones, ¿no? Habría que contextualizar para utilizar ese tipo de optimización. Profesor, Ahora, sí. bien. Mi pregunta iba más bien porque no encuentro material que aplique las ecuaciones diferenciales parciales a la economía. Entonces como que me los tengo que inventar, pero ¿hay un libro en sí donde tenga más aplicaciones? Estos libros, los que han logrado los profesores Bonifaz Lama y Wincreff, hay en esos libros el tema de optimización, ¿no? A lo que te mencionas. También en el libro de Uldarico Malaspina también ahí hay, ¿no? Por eso que frente a las preguntas que me han hecho durante estos últimos días, digamos, he ordenado esta bibliografía para que puedan entender mejor, ¿no? Y lo otro es que lo busques también a nivel de paper de investigación, ¿no? O algunos libros de micro, macro avanzada donde se habla bastante de estos temas, ¿no? Algunos ejemplos de aplicación. Gracias, profesor. Pero como vengo siempre mencionándolos desde el primer ciclo, lo importante de la matemática para la economía es entender la operación, qué cosa nos da, ¿no? Una operación, qué cosa es lo que nos da como resultado. Entonces, si nosotros sabemos qué cosa es lo que nos da una operación, ya lo podemos contextualizar. Y podemos partir de las operaciones elementales que ustedes han visto en su periodo de formación, y ese mismo análisis ustedes lo tienen que trasladar cuando se hace temas de optimización, de ecuaciones diferenciales, de teoría del control óptimo. Eso es lo que tienen que tratar de, digamos, contextualizar. Y estas bibliografías, junto al de Alpha Chan, que ya es un libro que ya se menciona desde el primer ciclo, son bibliografías que deben de, digamos, de tenerlo para entender las aplicaciones. Las aplicaciones. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Profesor, yo tengo el libro de Alpha Chan y he estado buscando problemas de parciales aplicados a la economía, pero no lo he encontrado. Solo hay ecuaciones diferenciales de una sola variable o... Sí, de una sola variable. Claro. Ecuaciones en derivadas parciales. Si nos vamos al mismo título, dice ecuaciones en derivadas parciales. No dice ecuación en derivada parcial. Dice ecuaciones. Entonces, lo que hacemos es generalizar, ¿no? Generalizar. Generalizamos las ecuaciones. Una ecuación en derivada parcial es la expresión de la forma más simple
el primer caso que nosotros veíamos, en que dábamos una función derivado 3 veces con respecto a x, 2 veces con respecto a y. Y esa ecuación es igual a 2x cuadrado más 3y más 5. Cuando nosotros solucionamos esa ecuación, lo que hallamos es el valor de la función. Miren, nosotros hemos desarrollado la ecuación más simple de un término y hemos encontrado el valor de la función. En el segundo caso hemos visto otras formas de expresión de una ecuación en derivada parcial. Eso sí son ecuaciones porque ya son dos, ¿no? Ya son dos ecuaciones. Y luego hemos visto ahora último, para los cuales ha quedado varios ejercicios pendientes, hemos visto ecuaciones en derivadas parciales de orden superior. En los tres casos que hemos visto, la más simple de un término, luego hemos visto cuando tienen dos términos y luego cuando son las de orden superior, que son de varios términos, hemos visto que la finalidad de esas ecuaciones es determinar el valor de la función. Eso es lo que hemos hecho, digamos, en la solución de todos estos ejercicios. Por eso les decía siempre, ustedes tienen que, para poder aplicar una operación matemática, tienen que entender qué cosa es lo que realizamos y lo que obtenemos cuando solucionamos. Ya, yo obtengo el valor de la función. Yo obtengo el valor de la función. Entonces si yo obtengo el valor de la función, ya, yo digo, la función m derivado 2 veces con respecto a 3 veces con respecto a y una vez con respecto a p me determina la función de importaciones de celulares del Perú en el año 2020. Cuando yo resuelvo esa ecuación de un solo término, lo que me da es el valor de la función. Entonces, de ahí viene mi pregunta, es determinar el valor de la función que me dio esa función de importación de celulares en el año 2020. Entonces, eso es lo que calculo. Cuando uno analiza un fenómeno económico, lo analiza estáticamente. Cualquier fenómeno que ustedes quieran analizar por el lado de las exportaciones, importaciones, por el lado de la producción, o sea, ya es un fenómeno que ya es producto de muchos otros fenómenos. Producto de muchos otros fenómenos. O sea, la economía es dinámica. Mañana cambian de ministro, pero no quiere decir que la economía parte de cero. Mañana ponen un nuevo presidente del Banco Central de Reserva y no quiere decir que la masa monetaria va a partir de cero. Mañana, digamos, cambian de gerente financiero en una institución y no quiere decir que las finanzas parten de cero, ¿no? Sino que ya la actividad ya ha estado en proceso de desarrollo, ya se han consumido, ya se han prestado, ya la economía sigue, la gente sigue gastando, sigue cobrando. Entonces, eso es lo que nos dan estos sistemas, ¿no? Eso es lo que nos dicen estos sistemas y eso es lo que nos quieren, digamos, eso es lo que debemos de tratar de entender cuando analizamos sistemas, ¿no? Y lo otro interesante es tratar de entender de que un fenómeno no depende de una sola variable, ¿no? Sino depende de más de una variable. A ver, un 5. ¿Aló? ¿Qué tal? Ya, pero ya no gasta nada. Una reunión de 25 y ya quedamos para en una reunión donde tuvieron casi 21 profesores, ahí se decidió que ya, ahí más íbamos a quedar. No le hagas caso.
Muy bien, y esa es la finalidad del estudio de este tema de matemática 4, ¿no? O sea, ver la economía en términos de un fenómeno dinámico, uno, y lo otro es entender la economía en este curso de matemática 4 como parte de un conjunto de, digamos, de fenómenos que conllevan digamos, a plantear el sistema y a analizarlo en ese contexto, ¿no? Cosa que no hicimos, no lo vimos en matemática 1, ¿no? Analizamos una función en una variable. Hicimos el análisis del límite en una variable. El análisis de la derivada de la variación de una función en una variable. Hoy en matemática 4 vemos y debemos entender todos los procesos económicos, cualquier proceso económico que ustedes quieran realizar, y trasladando el proceso económico a otras actividades sociales, igualito, en términos de varias variables. No depende de una sola variable. Y lo otro es entender que si ustedes quieren analizar un fenómeno ahora, en este momento, ese fenómeno ya ha sido afectado por muchas otras variables. Y también que depende de otras variables, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la bibliografía. Traten de conseguirlo frente a la universidad. Yo he sacado copias. También pueden conseguir ahí dentro de la facultad. Había fotocopiadoras que tenían todas estas bibliografías, pero como no hay clases, no, me imagino que se deben haber ido al frente de la universidad, ¿no? De todas maneras, traten de conseguir esta bibliografía. Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver, habíamos estado viendo con este tema de ecuaciones en derivadas parciales, las ecuaciones en derivadas parciales de orden superior, ¿no? Y en las ecuaciones de derivadas parciales de orden superior, habíamos visto las ecuaciones en derivada parcial homogéneas y las ecuaciones en derivada parcial no homogéneas. Entonces habíamos dejado un conjunto de ejercicios para que solucionen. Siempre deben aprovechar el tiempo, digamos, que tienen para dedicarle 1 a 2 horas diarias, por lo menos, a las matemáticas, que les va a ayudar bastante para su buena formación profesional. Nosotros los economistas necesitamos de mucha lógica, y esa lógica solamente te da la teoría matemática. Una vez que hemos entendido cada uno de los fenómenos, digamos, matemáticos, a través de sus demostraciones, ya podemos entender muchos fenómenos económicos, trasladando ese análisis lógico al análisis económico, ¿no? Bien, entonces, habíamos visto cómo solucionar ecuaciones en derivadas parciales homogéneas y habíamos iniciado la solución de ecuaciones en derivadas parciales no homogéneas. Decíamos que las homogéneas serían aquellas ecuaciones que sean cuando las ecuaciones eran iguales a 0, y las no homogéneas eran aquellas ecuaciones donde eran iguales no a ceros, las no homogéneas, sino eran iguales a una función en términos de las variables independientes o una constante. Entonces, las soluciones de ecuaciones en derivadas parciales homogéneas, calculábamos el polinomio característico y nos ubicábamos en cuál de los casos estaba para poder plantear la solución general. La solución general. En el caso de ecuaciones en derivadas parciales no homogéneas, la solución general es la suma de la solución de la parte homogénea más la solución particular. Más la solución particular. Bien, a ver, los alumnos que han logrado desarrollar. ¿Alguien ha logrado desarrollar? A ver, lo escuchamos. Primero, iniciemos con el primer ejercicio. En la solución de la parte de la solución general de la 1, en la parte homogénea he encontrado que es phi sub 1, y menos 5x, más phi sub 2, y más 2x, y la parte y la solución sería la suma de la parte no homogénea, que sería
3x elevado al cubo menos 2x elevado al cuadrado menos xy. Muy bien. ¿Su apellido es? Segura. Muy bien. A ver, ¿quién más ha logrado resolver los ejercicios? Debería ser todos, debería llamar por la lista para que todos puedan responder. Les he dado una semana para que respondan estos. A ver, ¿le escuchamos? Sí, profesor, yo hice la 2, la solución general. En A la ver. parte homogénea me salió phi sub 1 por y menos 3x más x por phi sub 2 por y menos 3x. Y en la parte no homogénea me salió de la solución general más 8 sobre 3 por x al cubo menos 15 sobre 2 por x al cubo más 5 sobre 2 por x al cuadrado por y. Muy bien. ¿Su apellido es? Leiva Broncano. Bien. A ver, ¿algún otro alumno? Profesor, yo también había hecho la número 1. ¿Le sale igual? No, me sale diferente. A ver, La solución general de la función m sería phi sub 1 multiplicado por y menos 5x más phi sub 2 multiplicado por y más 2x más 5x al cubo menos 3x al cuadrado por y, todo eso sobre 6. 2 sobre 6. ¿Su apellido es? Flores, Aguilar. Flores Aguilar. Muy bien. Y, a ver, había una alumna. Sí, profesor, yo hice la 3. Sí, la solución homogénea me salió phi sub 1 por y menos 4x más phi sub 2 por y más 7x, y la solución no homogénea me salió 4 tercios por x al cubo menos 3 medios por x al cuadrado por y. Más y. Muy bien, ¿su apellido es? Valencia Tacuri. Valencia. Bien, ¿alguien más que haya resuelto? Profesor, yo tengo la 6, la 7 y la 8. A ver, solamente la 6 nomás. Listo. Bueno, la solución general es phi sub 1 por y más 9x más x por phi sub 2 por y más 9x menos 5x cubo menos 7 medios x cuadrado y. Muy bien. ¿Su apellido es? Cumesa. Mesa. Bien. ¿Algún otro alumno? Profesor, yo hice la número 4. A ver, ¿cómo le salió la número 4? La solución homogénea me salió phi 1 por y más 5x más phi 2x por y más 5x, y la otra solución me salió 74x al cubo más 21x al cuadrado y, todo sobre 6. Muy bien. ¿Su apellido es? Encalado Olivos. Bien. A ver, ¿algún otro alumno? Muy bien. La práctica calificada la vamos a tomar el viernes a las 8 de la noche. El viernes a las 8 de la noche. Y como tenemos para recuperar, digamos, la clase del día viernes pasado, que no pude por problemas, digamos, a nosotros los profesores se nos inflaman las amígdalas y es difícil hacer la clase, ¿no? Porque tenemos que hablar, sobre todo cuando es virtual, ¿no? Entonces, la clase del viernes vamos a recuperar 2 horas este viernes y vamos a aprovechar ese horario a las 8 de la noche, tomar la práctica calificada. A las 8 de la noche, virtual. Ya saben que es virtual, se toma el examen, digamos, lo convierten en PDF, toman la foto, lo convierten en PDF y lo envían al correo. Entonces, el delegado ponga en el chat del aula, del curso, que el viernes, este viernes a las 8 de la noche, tomamos la práctica calificada, la segunda práctica calificada.
Profesor, disculpe, y en casos algunos se nos cruce porque tenemos clases también a esa hora. Eh, bueno, he visto los horarios y no se cruzan los cursos, por eso que le hemos planteado a las 8. ¿A quién se le cruza? A no ser que alguien que esté llevando cursos de otros ciclos pasados. Pero a los alumnos que están en el cuarto ciclo no se les cruza, por eso que No, hemos... cursos extracurriculares, como el inglés. Ah, pero inglés, pues matemática es mucho más importante que inglés. Bien, yo pensé que era por los cursos de la facultad. Bien, a ver, delegado, ponga ese aviso ese aviso en el chat para que los alumnos que no han podido venir el día de hoy tengan conocimiento y yo tenga una prueba cuando me digan, no sabía, le digo, no, en el chat está la información de que el examen es el viernes a las 8 de la noche. Bien, a ver, lo escuchamos. Ok, profesor, pero es fecha fija, no habría ningún cambio al respecto, ¿no? No, En no, 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 caso, así haya terremoto, pase por acá el huracán Lía, cualquier cosa, ese día viernes tomamos la práctica calificada. Ya no va a haber, digamos, ya no va a haber postergación. ok, profesor, ahí les informo. Bien. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Me sorprende que solamente de los 45 alumnos, solamente 5 alumnos, 6 alumnos hayan logrado resolver. Algo está pasando, tienen que preocuparse más por el curso. La única forma de aprobar es mediante la evaluación. Bien, a ver, lo escuchamos. ¿Alguien quería hablar? Sí, profesor, disculpe. En mi caso, mis clases los viernes acaban a las 3 de la tarde y por ende yo en las tardes trabajo. ¿Cómo haría en mi caso? Bien, como es virtual, lo resuelves en forma virtual. Es que, o sea, a las 8 de la noche yo voy a estar trabajando y no podría dar el examen. Bueno, Profesor, yo también voy a estar trabajando el día viernes, de entonces, 3 a 11 de la noche, uno puede ir. 3 a 11. No hay tiempo para dar ningún examen y agarrar el celular. A las De 11. hecho, está prohibido. Darían examen a las 11, ¿no? Profesor, disculpe, yo tengo cruce de horarios con el curso de microeconomía. Microeconomía. Sí, el día viernes. Microeconomía, ¿cuál es el horario? Es de 7 a 10 con el profesor Bento, microeconomía sección 6. ¿Y cuántos están llevando micro del aula con el profesor Bento? ¿Uno nomás? Bien, entonces vamos a tener que tomar el examen entonces en el horario de clase, ¿no? En el horario de clase vamos a tomar el examen. Bueno, ya 4 o 5 alumnos no pueden, entonces vamos a tomarlo en el horario de clase, ¿no? El viernes tenemos clases. La primera hora tomamos la práctica y luego continuamos con las clases. Muy bien. Bien. Entonces, en horario de clase ya delegado, ya no ponga ningún aviso, la práctica se tomará en el horario de clase el día viernes. Ok, profesor. Viernes a, viernes a En el las horario 3 a de las clase. 10. Sí, en el horario de clase. Ok. 1 hora nada más. Bien, entonces, para solucionar un ejercicio, en este caso de ecuaciones en derivadas parciales, ustedes tienen que conocer qué cosa es lo que van a calcular. Cuando nosotros calculamos, hacemos operaciones de ecuaciones en derivada parcial de orden superior no homogénea, la solución general va a estar formado por la solución de la parte homogénea o solución complementaria más la solución particular o solución de la parte no homogénea. Entonces, para yo calcular la solución general, tengo que hallar la solución de la parte
homogénea y luego le sumo la solución de la parte no homogénea o solución particular. Entonces, eso es lo que tengo que saber para ver qué cosas voy a operar. Para saber qué cosas voy a operar, eso es lo que se tiene que saber. Bien, en el primer ejercicio me dan una función. Siempre les repito, ustedes tienen que conocer cuál es la función que van a analizar. Para nuestro ejercicio 1, la función es la función m. Me dan una ecuación en derivada parcial de segundo orden, no homogénea, y me piden hallar la solución general. Pero ¿la solución general de qué? Entonces yo tengo que identificar cuál es la función que yo voy a resolver. Entonces la función que yo voy a hallar su solución general es la función m. Entonces tengan cuidado si en la solución me ponen, yo les pongo la función m y ustedes me ponen como opción la función f, así lo hayan resuelto bien, eso tiene nota 0. Y es que tienen que entender de que tienen que estar atentos a la función que están analizando. Y siempre lo pongo como ejemplo. A ver, si estamos hablando de la tasa de interés en el Perú, a ver, le digo, a ver, María, háblame sobre la tasa de interés en el Perú. Y María comienza a hablar, no, de que la guerra en Ucrania, que están atacando a los ucranianos y que Rusia está bombardeando. ¿Qué tiene que ver eso? Yo te estoy preguntando sobre la tasa de interés en el Perú. No, pero profesor, que mire que el huracán ha pasado por Centroamérica, ya ha muerto varios en Cuba. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, esa persona está desubicada. Lo mismo pasa cuando hacemos operaciones matemáticas. Y para eso, lo primero que debemos de es entender cuál es la función que estamos analizando. Para mi ejercicio número 1, la función que estoy analizando es la función m. Luego, tengo que saber cuáles son las variables independientes de esa función. ¿Cuáles son las variables de las cuales depende esa función? Y te lo dice la ecuación. Las variables son x e y. Son variables independientes. Entonces, voy a analizar la función m de esta ecuación en derivada parcial de segundo orden y sus variables independientes son x e y. Lo otro que tengo que saber es qué cosa me representa esa ecuación. Es una ecuación en derivada parcial de orden superior no homogénea. Pero tengo que saber leer una ecuación para poder analizarla y para poder saber qué cosa es lo que yo voy a encontrar. Entonces, es una ecuación en derivada parcial. Es una ecuación en derivada parcial. Y su solución general va a ser la suma de la solución de la parte homogénea con la solución de la parte no homogénea o solución particular. Entonces, si ustedes saben leer de esa manera, digamos, los procesos que vienen matemáticos después los van a poder entender y recordar donde estén. Entonces, para la solución de la función m, cuyas variables independientes son x, y, su solución general va a ser la solución de la parte homogénea más la solución particular o solución de la parte no homogénea. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la solución de la parte homogénea de este primer ejercicio. Bien, tengo la función que me dice la segunda derivada de la función m con respecto a la segunda derivada de x más 3 veces la segunda derivada de la función m con respecto de la derivada de x, derivo y, menos 10 veces la segunda derivada de la función m con respecto a la segunda derivada de y, eso es igual a 2x menos y. Una ecuación en derivada parcial de segundo orden no homogénea. Entonces, para calcular su solución general, primero voy a hallar la solución de la parte homogénea. Entonces, igualo toda la ecuación a 0. Entonces, ya sé que su solución va a ser, primero tengo que identificar el polinomio característico. A estas alturas ya hemos hecho muchos ejercicios de frente. El polinomio característico m cuadrado más 3m menos 10 igual a 0. Las raíces me dan 2 y raíz menos 5.
Por lo tanto, estamos ante el primer caso donde las raíces son reales y son diferentes. Entonces, la solución de la parte homogénea va a ser un phi1 que multiplica, entre paréntesis tenemos y más la primera raíz, 2 por x y cierro paréntesis, más un phi2 que multiplica entre paréntesis y más la segunda raíz, pero la segunda raíz es menos 5 por x y cierro paréntesis. Y tengo la solución de la parte homogénea. La solución de la parte no homogénea o solución particular tiene, como todas las operaciones matemáticas que han visto, hasta ahora desde el kinder, tiene su propia construcción lógica. Por lo tanto, tiene un orden que tienen que tratar de conocerlo, ¿no? Traten siempre, nosotros los profesores en la universidad, siempre partimos de que es cierto que esta pandemia nos ha, digamos, nos ha aislado, pero nosotros partimos siempre de que los alumnos dan sus exámenes digamos, de la forma más honesta, ¿no? Nosotros no estamos pensando de que están con sus copias al costado, están con sus libros al costado, están contratándose un profesor particular. No, eso no pensamos, porque a las finales quienes van a perder son ustedes. Nosotros partimos de que los alumnos están practicando, están estudiando, están resolviendo ejercicios y que sus exámenes son realmente como corresponden. Bien, además se le da el tiempo que quien no ha estudiado, realmente, por más que revise libros y se pase eso, su nota no va a pasar de 0,5, ¿no? Entonces es importante que siempre practique. En la solución de la parte no homogénea, lo primero que vamos a hacer es factorizar la función m, y al factorizar la función m nos va a quedar entre llaves la segunda derivada con respecto a x más 3 veces la derivada de x, derivamos ahora y, menos 10 veces la segunda derivada de y. Y todo eso es igual a 2x menos y. Entonces, acá vamos a hacer una descomposición, ¿no? Una regla de Aspa, ¿y qué tenemos? Que la derivada de x con respecto a x más 5 veces la derivada de y por la derivada de x menos 2 veces la derivada de y, ¿a qué es igual eso? A la doble derivada de x más 3 veces la derivada de x por y menos 10 veces la doble derivada de y. Todo eso se multiplica por la función m y eso es igual a 2x menos y. Acá vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a tomar a derivada de x menos 2 veces derivada de y que multiplica m como v. Entonces nos quedaría al hacer ese cambio de variable, derivada de x más 5 veces derivada de y por v va a ser igual a 2x menos y. Ese es el primer paso. El segundo paso es determinar el valor de v. En el segundo paso, que está con la letra A, determinamos el valor de v. ¿Para qué? Para luego en el tercer paso determinar el valor de la función m, que el valor de la función m en ese tercer paso es el valor de la solución particular. Entonces vamos a ver, ¿lo escuchamos? Sí, una consulta. En la segunda igualdad se utiliza dx sobre 1 para facilitar la ecuación, ¿verdad? Pero en realidad se podría también con dy sobre 5. Claro, sí. Así es. Sí. Bien, porque a la final es una igualdad, ¿no? Tú combinas y son iguales. La definición de igualdad nos dice eso. Bien, entonces, ¿qué cosa estamos viendo en esta segunda parte de la solución de ecuaciones derivadas parciales? A estas alturas ya se deben haber dado cuenta. El primer paso es buscar hacer el cambio de variable. El segundo paso es determinar el valor de v y con el valor de v nosotros vamos a ir al tercer paso que está marcado como b, nos va a dar el valor de la función m, que es el valor de la solución particular. Bien, y hemos logrado el primer paso, hacer ese cambio de variable v. Ahora, vamos a calcular el valor de v. Integramos, distribuimos v. Entonces será
variación de v con respecto a x más 5 veces variación de v con respecto a y va a ser igual a 2x menos y. ¿Qué tenemos? Nos ha dado una ecuación en derivada parcial de primer orden. Eso es, en el desarrollo habíamos visto que su solución de estas ecuaciones en derivadas parciales de primer orden es mediante el método de Lagrange. Construíamos la relación derivada con respecto a x sobre el coeficiente del primer término, que es 1. Eso va a ser igual, derivada con respecto a y sobre el coeficiente del segundo término, 5. Y eso va a ser igual a derivada de la función que estoy analizando, que es v sobre el valor de la función a que es igual toda la ecuación, 2x menos y. Entonces, acá comienzo, a ver, lo escuchamos. Profesor, disculpe, al principio cuando usted escoge v, creo que la clase pasada, si no me equivoco, mencionó que debemos ordenar las raíces de menor a mayor. ¿Por qué escogemos menos 2y como parte de v? Claro, lo que yo dije la clase pasada era que lo que se recomendaba era ordenarlo de menor a mayor. Lo que se recomendaba. Pero no está mal planteado si ustedes toman primero el valor de 5 y luego el valor de menos 2. O sea, no está mal. Las bibliografías no te dicen que tienes que ordenarlo de menor a mayor los valores o de mayor a menor. No te dicen. No te dicen. Claro que, digamos, ordenándolo de esta manera, vamos a ver en la solución cómo ha salido, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, entonces, nos ha dado una ecuación en derivada parcial y aplicando la ecuación, el método de Lagrange, tenemos derivada con respecto a x sobre 1 igual a derivada con respecto a y sobre 5 y la derivada de la función v sobre 2x menos y. De la primera igualdad, ya estoy resolviendo en forma directa, eso ya lo hemos visto cómo resolver, despejamos, integramos ambos miembros, despejamos y. Despejamos y nos va a quedar y igual a 5x menos una constante 1 de la primera relación. De acá despejamos la constante 1 y nos va a quedar que la constante 1 va a ser 5x menos y. ¿Por qué en esta primera igualdad determinamos los valores de y de la constante 1? Porque lo vamos a utilizar en el siguiente paso. Lo vamos a utilizar. El valor de y el valor de la constante 1 lo vamos a utilizar en el siguiente paso. Luego, viene la segunda igualdad. Por facilidad, por lógica matemática, vamos a utilizar diferencial de y sobre 1 va a ser igual a diferencial de v sobre 2x menos y. No nos olvidemos que en este paso la finalidad es hallar el valor de v, ¿no? Para luego en el siguiente hallar el valor de la función m, que es el valor de la solución particular, ¿no? Entonces, vamos a relacionar diferencial de x sobre 1 igual a diferencial de v sobre 2x menos y. Despejamos, multiplicamos en aspa y será 2x menos y, todo eso multiplicado por la diferencial de x y eso va a ser igual a diferencial de v, ¿no? Multiplicamos. Antes de realizar la integral, reemplazamos el valor de y. Reemplazamos el valor de y. Y el valor de y lo hemos obtenido en el paso anterior, ¿no? Y vale 5x menos la constante 1. Y vale 5x menos la constante 1. Eso lo hemos hallado de la primera relación de la igualdad. Reemplazamos el valor y nos queda menos 3x más una constante 1. Todo eso por la diferencial de x va a ser igual a la diferencial de v. Ahora sí, en un lado está todo en términos de la variable x y una constante, y al otro lado de la igualdad está todo en términos de
de la variable v. Entonces ya podemos integrar a ambos miembros de la igualdad. Integramos y ¿qué nos ha quedado? Menos 3x cuadrado sobre 2 más x por una constante 1 y eso va a ser igual a v. Eso no es la respuesta. La respuesta siempre tiene que quedar en términos de x, y. Por lo tanto, vamos a reemplazar el valor de la constante 1. ¿Dónde está el valor de la constante 1? Está en el paso anterior. Por eso que en el paso anterior habíamos despejado y y luego el valor de la constante 1. El valor de la constante 1 es 5x menos y. 5x menos y. Al reemplazar y simplificar, nos queda que el valor de v va a ser 7x cuadrado sobre 2 menos x por y. Menos x por y. Y él ha hallado el valor de v. En el siguiente paso, yo voy a reemplazar el valor de v. ¿No? Yo había hecho el cambio variable. V a qué es igual. Diferencial de x menos 2 veces diferencial de y, todo eso por la función m. ¿No? Ese es el valor de v. Ahora, como yo tengo el valor de v, entonces yo voy a hacer diferencial de x menos 2 veces diferencial de y, todo multiplicado por m, va a ser igual a v, que es igual a 7 por x al cuadrado sobre 2 menos x por y. Distribuyendo la función m, tendría que variación de la función m con respecto a x menos 2 veces variación de la función m con respecto a y va a ser igual a 7 por x al cuadrado, x elevado al cuadrado sobre 2 menos x por y. Y tengo una ecuación en derivada parcial de primer orden. Voy a aplicar Lagrange para poder determinar el valor de la función m. Entonces, aplicando Lagrange, el coeficiente del primer término 1, el coeficiente del segundo término menos 2 y el denominador será toda la expresión 7 por x elevado al cuadrado sobre 2 menos x por y. Entonces, aplicando Lagrange nos quedaría derivada con respecto a x sobre 1 va a ser igual a derivada con respecto a y sobre menos 2 y eso va a ser igual a la derivada de la función m sobre 7 por x elevado al cuadrado sobre 2 menos x por y. De la primera igualdad, derivada con respecto a x sobre 1 igual a derivada de y sobre menos 2, de ahí me sale el valor de y. Integrando, me quedaría que y va a ser igual a menos 2x por menos 2x menos la constante 1. Despejando, la constante 1 va a ser igual a menos 2x menos y. En el siguiente paso, voy a hacer la relación de la derivada con respecto a y sobre 1 igual a la diferencial de la función m sobre 7 por x elevado al cuadrado sobre 2 menos x por y. Igual acá ya sé que tengo que multiplicar. Antes de integrar tengo que reemplazar el valor de y. Una vez que he integrado, reemplazo el valor de la constante 1. ¿Y cómo me queda la solución particular? Me queda 5 por x elevado al cubo sobre 6 menos x elevado al cuadrado por y sobre 2. Sobre 2. Y tengo la solución particular, ¿no? Tengo la solución particular. La solución general viene a ser la solución de la parte homogénea más la solución particular. La solución de la parte homogénea me dio φ1 que multiplica entre paréntesis y más 2x más un φ2 que multiplica entre paréntesis y menos 5x. Esa es la solución particular. Y la solución, esa es la solución de la parte homogénea más la solución particular que es 5 por x elevado al cubo sobre 6 menos x elevado al cuadrado por y sobre 2. Sobre 2. ¿A alguien de los alumnos le salió una solución diferente? ¿Al alumno segura? ¿El alumno segura?
Sí, profesor. Sí, ¿Cómo te salió la solución particular? la solución de la parte homogénea sí me salía bien, pero la de particular, hice todos los pasos, pero me equivoqué en la última, creo. Estaba me salió la primera parte, pero no me salió al final, de la parte de Solución. no homogénea. Bien. A ver, también había otro alumno. El alumno Flores. Ah, sí, profesor, me salió igual, solo que al final no factoricé porque era 3x al cuadrado por y, pero usted al final lo factorizó, ¿sí? Claro. Ajá, Pero al entonces sí, final sí me salió bien. Sí, me queda salió igual. bien. Muy bien. Y una pregunta, Flores. Sí, profesor. Tú consideraste, su compañera me hacía una pregunta. ¿Cómo has considerado el orden de las, digamos, de las raíces? Igual, o creo que a ti te sale al revés, ¿no? Y menos 5x más un phi2, y más 2x. Sí, profesor, primero había puesto el menos 5x primero y luego el más 2 en la otra parte. Más 2x. Pero al hacer el v, tú consideras entonces, el v lo consideras y más 2x por la función m, ¿no? Sí, profesor. Y te salió el mismo resultado, la misma solución particular. Ajá, sí, al me que salió estoy lo resolviendo. mismo. Sí, profesor, me salió lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo es comprobar que si consideran las raíces inversas, va a dar el mismo resultado, la misma solución particular. Entonces, no se preocupe la alumna que si toman las raíces, digamos en el orden que los tomen, siempre nos va a dar la misma solución particular. Siempre nos va a dar 5 por x elevado al cubo sobre 6 menos x elevado al cuadrado por y sobre 2. Muy bien. ¿Alguna consulta? A ver. ¿Alguna consulta de los alumnos? Profesor, una consulta. Lo escuchamos. Cuando resolvemos la primera igualdad, nos sale caso 1, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la segunda igualdad, queda un término como constante. Entonces, tenemos que reemplazar caso 1 dentro de ese término constante. A ver, ¿te refieres a este caso o al siguiente? Al siguiente. Creo que en este también. A ver, de la primera igualdad tendríamos diferencial de x sobre 1 igual a diferencial de y sobre 5. De esa relación nos sale y igual a 5x menos una constante 1. Despejamos la constante 1 y nos sale 5x menos y. Esa es la primera relación aplicando el método de Lagrange. Ajá. Ya. Y luego con esa constante lo que se tiene que hacer es reemplazarla cuando salga la segunda igualdad, ¿no? Claro. En el término constante. Porque en la segunda igualdad, ¿cómo haríamos? Diferencial de x sobre 1 igual a diferencial de v sobre 2x menos y. Entonces, despejando nos ha quedado 2x menos y por diferencial de x igual a diferencial de v. Solamente hemos despejado, hemos multiplicado en aspa. Antes de integrar, porque siempre habíamos dicho que siempre debe quedar todo en términos de una variable que es la variable en la cual vamos a diferenciar x, todo tiene que estar en términos de x, y al otro lado, como está la variable v, todo tiene que estar en términos de la variable v, ¿no? Entonces, como ahí hay 2x menos y, hemos tomado de la relación anterior el valor de y, que es igual a 5x menos una constante, le ponemos una constante 1, ¿no? Reemplazamos, ¿y qué nos ha quedado? Nos ha quedado en el lado izquierdo menos 3x más una constante 1, que es una constante, un valor numérico, por la diferencial de x, igual a la diferencial de v. En un lado está todo en términos de x y el otro lado de la igualdad todo en términos de v. Ya podemos integrar. Integramos y nos queda menos 3x cuadrado sobre 2 más x, que multiplica una constante. Ya sabemos que una constante puede ser cualquier valor,
una constante 1 igual a V. Ahora, como no podemos dejarlo en términos de la constante, lo que hacemos del caso anterior, tomamos el valor de la constante. Constante 1 es igual a 5x menos y. Y eso reemplazamos ahí, y el valor de V todo nos queda en términos de x, y, ¿no? Las variables independientes. Igual que la solución general también, ¿no? En la solución general también todo nos queda en términos de x, y, variables independientes. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Sobre todo los alumnos que no han podido resolver, a ver por qué no han podido resolver, pueden preguntar dónde están los problemas. A ver, lo escuchamos al alumno. Profesor, sí, sí, Flores. Respecto a la solución general, en caso no factorice, digamos que en un examen o práctica no llegue a factorizar, ¿es necesario o lo puedo dejar sin factorizar? No, lo puedes dejar sin factorizar, no hay problema. Tengan, y si van a factorizar, mucho cuidado con la factorización. Siempre repito esto porque he visto muchos casos. Resuelven la parte más difícil, todo el proceso que hemos hecho anteriormente. Y que hemos simplificado algunas cosas porque ya el tema de integrales ya lo sabemos. Realmente demora hacer varias líneas de esta solución. Y a la hora de simplificar, se equivocan en la suma, se equivocan en el signo. No se olviden que en matemática lo que vale es el resultado final. Usted dice, la solución general es esta. Ya, entonces yo considero la solución general. Lo mismo pasa en un proceso de producción, lo mismo pasa en un proceso de oferta, lo mismo pasa en un proceso de demanda, lo mismo pasa en un proceso de análisis de cualquier variable económica. No pueden decir, yo pensaba, me habían dicho, decían en el periódico, salió, no, un momentito, tú me demuestras que lo que me estás hablando me tienes que demostrar y tienes que calcular. Y por eso que debemos tener mucho cuidado a la hora de presentar el resultado final. Si lo van a simplificar, bien, ¿no? Pero si lo dejan sin simplificar, también es válido. A no ser que sea, ya el resultado sea 2x más x, ya pues 2x más x son 3x, ¿no? Ya si no pueden hacer eso, ya lo mandamos a la César Vallejo, ¿no? Muy bien. A ver, quiero escuchar a los alumnos que no han podido resolver, a esos 40 alumnos que no han podido resolver ninguno de los ejercicios, a ver dónde está la duda que tienen para poder repetirlo. Muy bien. A ver, lo escuchamos. ¿Alguien? ¿No puede ser posible? Me imagino que si no han podido resolver es porque han tenido algunos problemas, ¿no? Como todas las operaciones matemáticas, claro que ya estamos en matemática 4, ya debemos de conocer la representación de una ecuación, debemos saber cuáles son los coeficientes, debemos saber qué es un polinomio característico. Ya hemos resuelto algunos ejercicios, debemos saber que la solución general de este tipo de ecuaciones en derivadas parciales de orden superior no homogénea, primero calculamos el polinomio característico, luego hallamos la solución de la parte homogénea y luego nos vamos a la solución de la parte no homogénea. En esta solución de la parte homogénea tiene tres pasos. El primer paso es descomponer la ecuación. Descomponemos la ecuación para hacer un cambio variable. Un cambio variable V. ¿Por qué hacemos ese cambio variable? Para después determinar el valor de V y luego poder determinar el valor de la función que es M, ¿no? Ese valor de la función M es la solución particular. O en otra bibliografía dice solución de la parte no homogénea. Entonces son tres pasos en la segunda parte a la hora de solucionar la parte no homogénea. Primero es descomponer la ecuación. Hacemos el cambio de variable V, determinamos el valor de la variable V y luego determinamos el valor de la función M al tener el valor de la variable V, ¿no? Ese valor de M es el valor de la solución particular, ¿no? De la solución particular. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bien, a ver.
Acá lo he detallado de la segunda igualdad. Acá había puesto la solución en forma directa, pero ¿qué tengo? Diferencial de x sobre 1 igual a diferencial de m sobre 7 por x elevado al cuadrado sobre 2 menos x por y. Eso lo he resuelto acá. Eso lo he puesto acá como observación. Lo que he hecho es multiplicar en ASPA 2x menos y por diferencial de x, y eso es igual a diferencial de v por 1, ¿no? Diferencial de v. El valor de y, antes de integrar, tengo que reemplazar el valor de y. Y el valor de y en el paso anterior es 5x menos la constante 1. Menos la constante 1. Simplificando me queda 3x más la constante 1. Todo eso por la diferencial de x, diferencial de v. Si ven, a un lado todo en términos de la variable x y al otro lado todo en términos de la variable v. Por lo tanto, puedo integrar. Al integrar me queda menos 3x elevado al cuadrado sobre 2 más x por una constante 1 igual a v. No puedo dejarlo en términos de la constante 1. Del paso anterior saco que el valor de la constante 1 es 5x menos y. A ver, vamos a comprobar el valor de x. Ahí está, menos 2x. Menos 2x menos y. 5x menos c1, 5x menos y, ¿no? 5x menos y. 5x menos y, y de ahí nos sale el valor de v. Simplificando nos queda que el valor de v va a ser 7x cuadrado sobre 2 menos x por y. Esto es 7x cuadrado sobre 2, 7x cuadrado sobre 2 menos x por y. Menos x por y. ¿Sí? ¿Lo escucho? Profesor, tengo una duda con respecto a la solución particular. A ver. Cuando dice de la segunda igualdad, lo que está debajo de DDM, eso pasa a multiplicar y luego se integra, ¿no? ¿Y por qué la integración sería...? Pero antes de integrar, reemplazas el valor de y de arriba, ¿no? Que es igual a menos 2x menos S1. Ok. Sí, ya entendí. Ya ves. Sí. Ajá. Y después de integrar, nos va a quedar todo el resultado en términos, además de las variables x y, nos queda la constante 1. Entonces reemplazamos ese valor de la constante 1. Menos 2x menos y. Y todo el resultado final de la solución particular nos queda 5 por x elevado al cubo sobre 6, simplificando todo, menos x elevado al cuadrado por y sobre 2. Sí, pero no nos olvidemos siempre de reemplazar del paso anterior el valor de y, para que todo quede en términos de x, y, y luego, después de integrar, el valor de la constante 1. Bien, en el segundo ejercicio que tenemos la función p, tiene variables independientes x, y, y es una ecuación en derivada parcial de segundo orden no homogénea. La segunda derivada de la función p con respecto a la segunda derivada de x más 6 veces la segunda derivada de la función p de la variable x derivamos y más 9 veces la segunda derivada de la función p con respecto a la segunda derivada de y va a ser igual a x más 5y. Una ecuación en derivada parcial de segundo orden no homogénea. Su solución general va a ser determinar la función p, que va a ser igual a la solución de la parte homogénea más la solución particular. Primero voy a calcular la solución de la parte homogénea y luego la solución particular. En la solución de la parte homogénea voy a igualar la ecuación a 0, luego determino el polinomio característico y de acuerdo a las raíces veré en cuál de los tres casos estoy. En la solución particular, lo primero que voy a hacer es factorizar toda la ecuación en términos de la función, luego hago el cambio de variable v, luego determino el valor de v y luego el valor de la función p, que es la solución particular, y ya tengo la solución particular y ya puedo determinar la solución general. Entonces, tienen que encontrar ese orden lógico que tienen todas las operaciones matemáticas, ¿no?
Muy bien. Voy allá a la solución de la parte homogénea. Para eso, primero el polinomio característico, m cuadrado más 6m más 9m, me dan dos raíces iguales. Dos raíces iguales. Estoy ante el segundo caso. Entonces, la solución de la parte homogénea o solución complementaria, algunas bibliografías hablan de solución complementaria, va a ser igual a un phi1 que multiplica entre paréntesis a y más la primera raíz, pero es menos 3, entonces será y menos 3 por x. Cierro paréntesis. Más un x. El segundo caso nos dice cuando son raíces iguales, multiplicamos por x el segundo término, que multiplica a un phi2 que multiplica entre paréntesis a y menos 3 por x y cierro paréntesis. Tengo la solución de la parte homogénea. En la solución de la parte no homogénea, tengo la ecuación, la segunda derivada de la función p con respecto a la segunda derivada de x más 6 veces la segunda derivada de la función p sobre la derivada de x, derivo nuevamente con respecto a y, más 9 veces la segunda derivada de la función p con respecto a la segunda derivada de x, y eso va a ser igual a x más 5 por y. Entonces voy a factorizar la función. Tendría la segunda derivada con respecto a x más 6 veces de la derivada de x, derivo con respecto a y, más 9 veces la segunda derivada de y, todo eso multiplico por la función p. Y eso va a ser igual a x más 5 por y. Descompongo lo que está entre llaves por regla de aspa y tendría que eso va a ser igual a derivada con respecto a x más 3 veces derivada con respecto a y, va por derivada con respecto a x más 3 veces derivada con respecto a y, todo eso por p va a ser igual a x más 5 por y. Voy a hacer que v sea derivada con respecto a x más 3 veces derivada con respecto a y, todo eso por p. Eso va a ser igual a v. Entonces tendría que derivada con respecto a x más 3 veces derivada con respecto a y, todo eso por v va a ser igual a x más 5 por y. Ya he hecho el primer paso para determinar la solución particular. El siguiente paso es determinar el valor de v. Por lo tanto, hago la distribución derivada con respecto a v, derivada de v con respecto a x, más 3 veces derivada de v con respecto a y, y eso va a ser igual a x más 5y. Una ecuación en derivada parcial de primer orden. Su solución está aplicando el método de Lagrange. Derivada con respecto a x sobre el coeficiente del primer término, 1. Eso va a ser igual a derivada con respecto a y, el coeficiente del segundo término, más 3. Y eso va a ser igual a la derivada de la función, que es v, sobre el valor de toda la ecuación, que es x más 5 por y. Relaciono las dos primeras, derivada con respecto a x igual a derivada con respecto a y sobre 3. De donde despejando e integrando, me quedaría que y va a ser igual a 3x menos una constante 1. Y la constante 1 despejando, me quedaría que ese es igual a 3x menos y. Estos valores me van a servir para el siguiente paso. En el siguiente paso voy a relacionar derivada con respecto a x sobre 1 va a ser igual a derivada de v sobre x más 5y. Entonces realizo el siguiente paso. Voy a despejar x más 5y por derivada con respecto a x va a ser igual a derivada de v. Antes de integrar voy a reemplazar el valor de x, porque ya había dicho que para integrar todo lo que está al lado izquierdo tiene que estar en un mismo término, que en este caso la diferencial es de x, todo tiene que estar en términos de x. Y al otro lado, igual, todo en términos de la variable v. Entonces reemplazo. De paso anterior, y vale 3x menos la constante 1. Entonces, y vale 5 por y, pero y vale 3x menos la constante 1. Simplificando, me quedaría 16
por x menos 5 veces la constante 1, todo eso entre paréntesis por la diferencial de x va a ser igual a la diferencial de v. Ahora sí ya puedo integrar todo en términos de x, todo en términos de v. Integrando me quedaría 8x elevado al cuadrado menos 5x por una constante 1 igual a v. Reemplazando la constante 1 del paso anterior, el paso anterior la constante 1 es 3x menos y. Reemplazo 3x menos y y el valor de v me quedaría menos 7 por x elevado al cuadrado más 5 por x. El valor de v. Entonces, en el siguiente paso, en el segundo paso he hallado el valor de v. Ahora voy a hallar el tercer paso. Con el valor de v ya puedo hallar el valor de p, ¿no? Ese valor de p es el valor de la solución particular, ¿no? Entonces hago la distribución. Variación de la función p con respecto a x más 3 veces variación de la función p con respecto a y va a ser igual a v. Y v vale menos 7 por x elevado al cuadrado más 5 por x por y. Tengo una ecuación en derivada parcial de primer orden. Este tipo de ecuaciones en derivada parcial se solucionan mediante el método de Lagrange. Mediante el método de Lagrange. Entonces, el coeficiente del primer término, 1. Derivada con respecto a x sobre 1. Eso va a ser igual. Derivada con respecto a y. El coeficiente del segundo término es 3 sobre 3. Eso va a ser igual a la derivada de la función, que es p, sobre el valor de la ecuación, que es menos 7 por x elevado al cuadrado más 5x por y. Voy a resolver la primera relación, derivada con respecto a x sobre 1 igual a derivada con respecto a y sobre 3. Acá. Acá se ha comido una diapositiva. A ver. Lo podemos hacer. A ver cómo sale ahí. A ver. Vamos resolviendo la primera relación para ver. ¿Dónde está la diapositiva? Se salta de frente a... Sí, la segunda relación. Pero vamos a ver. A ver. ¿Cómo sale la primera relación? Derivada con respecto a x sobre 1, derivada con respecto a y sobre 3. ¿Cuánto sale el valor de y? Profesor, a mí me salió que y vale 3x menos la segunda constante. Menos la segunda constante, ¿no? ¿Y el valor de la segunda constante? Sería 3x menos y. 3x menos y. Muy bien. Entonces, en la primera relación, el valor de x, el valor de y sale 3x menos la segunda constante y el valor de la segunda constante nos sale 3x menos y. Esos valores los vamos a utilizar en la siguiente relación, que es derivada con respecto a x sobre 1 va a ser igual a la derivada de la función p sobre menos 7 por x al cuadrado más 5x por y. Más 5x por y. Entonces, multiplicamos y nos quedaría menos 7 por x elevado al cuadrado más 5x por y. Todo eso multiplicado por la diferencial de x va a ser igual a la diferencial de p. Antes de integrar, nosotros reemplazamos el valor de y. Y el valor de y nos sale 3x menos la constante. Menos la constante.
Entonces a eso lo vamos a multiplicar por 5x y lo vamos a simplificar y nos ha quedado 8 por x elevado al cuadrado menos 5x por la constante. Todo eso por la diferencial de x va a ser igual a la diferencial de p. Ahora sí, todo en términos de x a un lado de la igualdad y todo en términos de p en el otro lado de la igualdad. Entonces ya podemos integrar. Al integrar nos queda 8 por x elevado al cubo sobre 3 menos 5 por x elevado al cuadrado sobre 2 por la constante, y eso es igual a p. Reemplazando el valor de la constante nos salió 3x menos y. Simplificando nos sale que la solución particular es menos 29 por x elevado al cubo más 15 por x elevado al cuadrado por y sobre 6. Sobre 6. Y tenemos la solución particular. La solución general es la solución de la parte homogénea más la solución particular. La solución general va a ser igual a un phi1 que multiplica entre paréntesis y menos 3x más un x que multiplica a un phi2 y entre paréntesis tenemos y menos 3x más la solución particular que es menos 29 que multiplica x elevado al cubo más 15 que multiplica x elevado al cuadrado por y, todo eso sobre 6. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar? Tienen que tener mucho cuidado con las operaciones, tienen que tener cuidado a la hora de despejar. A ver, lo escuchamos. Profesor, para integrar, ¿por qué primero reemplaza el valor de y y luego el valor de la constante, y por qué no lo hace de frente? O sea, ¿por qué no reemplazo de frente también la constante? Lo que pasa es que la constante es un valor. No, me refiero a cuando integra, ¿por qué no lo integra? O sea, sin reemplazar. ¿Por qué se reemplaza? ¿Por qué? Porque la diferencial, a mí me dicen integrar la función con respecto a la variable x. Y es otra variable. Y esa variable y, ese valor en términos de x, lo saco del paso anterior, ¿no? Bueno, como se ha comido una diapositiva, entonces nos ha salido que ese valor de y sale 3x menos la constante. No nos olvidemos que cuando integramos, nosotros tenemos una igualdad. Entonces, integramos ambos miembros. Un lado de la igualdad tiene que estar todo en términos de la diferencial de la variable que vamos a operar. Y al otro lado de la igualdad tiene que estar todo en términos de p. O sea, puede ser diferencial de p que multiplica 3p más p cuadrado más p cubo más p quinta. Pero todo tiene que estar en términos de p. Y al otro lado de la igualdad todo tiene que estar en términos de la variable x. Todo tiene que estar en términos de la variable x. Bueno, y la constante, sí, no hay problema, porque es una constante, es un valor, puede ser 5, 10, 15, 20.000, 50.000, no hay problema, porque a la hora de integrar va a multiplicar la variable por la constante. Y finalmente, como tenemos que responder todo en términos de la variable x y, que son las variables independientes, la constante también lo sacamos del paso anterior, que nos salió, la constante nos salió 3x menos y. 3x menos y. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, tienen que solucionar los ejercicios, ¿ah? Porque para los 6 alumnos que han respondido, yo creo que si hoy tomaba la práctica calificada, seguramente a muchos, no a algunos, sino a muchos, les hubiera ido mal, ¿no? Tienen que resolver los ejercicios, ¿no? Los ejercicios siempre resolvemos 2, 3, y los otros ya están para que ustedes los hagan, ¿no? Para que ustedes los puedan hacer y podamos siempre responder alguna duda que pueda haber durante el proceso de desarrollo. Pero hay un orden, como todas las operaciones matemáticas, siempre hay un orden lógico. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profesor, la mayoría de nuestras soluciones están mal.
¿Se refería a eso? No, me refería a que en el aula somos más de 45 y solamente 6 han respondido a la solución de los ejercicios. ¿Alguien le salió este segundo ejercicio diferente valor? Que podamos comparar. Bien, dentro de lo que ha resuelto, ¿no? Porque solamente me han indicado 2 nomás que han resuelto este segundo ejercicio, ¿no? Tienen que tratar de resolver. La siguiente clase tomamos, la primera hora tomamos la práctica calificada y luego continuamos con la clase normal. El siguiente tema son sistema de ecuaciones diferenciales. Primero vamos a hacer sistema de ecuaciones diferenciales y luego sistema de ecuaciones en diferencial. Bien, ¿alguna consulta? Profesor, respecto a la práctica, solo vendrían hasta este método que hemos... Nada más, solamente cada tema que vamos a hacer una práctica calificada. Este tema son ecuaciones en derivadas parciales. La práctica calificada solamente son ecuaciones en derivadas parciales y siempre los ejemplos de aplicación. Si nosotros vemos las ecuaciones en derivadas parciales, las ecuaciones parciales, lo que nos piden es el valor de la función. Esta ecuación tiene 3 términos y esos 3 términos es igual a x más 5y. La ecuación me dice la segunda derivada de la función con respecto a la segunda derivada de x más 6 veces la segunda derivada de la función p de la derivada de x se ha derivado con respecto a y, más 9 veces la segunda derivada de la función p con respecto a la segunda derivada de y es igual a 5 a x más 5y. Esta ecuación diferencial, para mí, su solución es determinar la solución general. La solución de la parte homogénea más la solución particular. Y si ven, la solución de este tipo de ecuaciones en derivadas parciales de orden superior, para su solución tienes que conocer la solución de la parte homogénea y también tienes que conocer la solución de ecuaciones en derivadas parciales de orden superior, que es la primera parte que hemos desarrollado, utilizando el método de Lagrange. Entonces, tienen que, los que no están viendo la solución es porque no lo han visto la primera parte. Por eso que no pueden ver. O sea, no estamos agregando nuevas operaciones, no, estamos viendo las anteriores, solo que las estamos agrupando y las estamos ordenando y estamos haciendo las operaciones de integrales en forma directa, ¿no? Ya no vamos a decir la integral de un valor constante 1 por la diferencial es igual a el valor de la diferencial más una constante. O sea, ya no podemos estar hablando de esa fórmula, porque esa fórmula ya se hicieron en matemática 2, ¿no? Bien, a ver, lo escuchamos. Profesor, disculpe, ¿puede dar la solución del problema 8? En este momento no lo tengo, pero voy a colocar las soluciones de los ejercicios para que puedan comparar, pero intenten resolvernos. Todos los ejercicios están para utilizar el mismo método. Todos los ejercicios primero solucionamos la parte homogénea y luego la parte no homogénea. Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Y hemos quedado que la práctica calificada va a ser en el horario de clase. La primera hora tomamos la práctica calificada. 4 o 5 ejercicios nada más, con 2 ejercicios de aplicación. Y luego continuamos con la clase, que va a ser el tema de ecuaciones en derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales, ¿no? Sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien, si no hay ninguna pregunta, buenas tardes con todos. Disculpe, profesor, ¿podría subir las PPTs de esta clase? Bien, lo voy a poner.
en Ya, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes.